Hola, estimados estudiantes. El propósito de este video es dar las indicaciones de lo que vamos a desarrollar en el segundo paso del proyecto de aula para este periodo. Nuestro objetivo es explicar la manera como se busca la jurisprudencia en Colombia. Para eso vamos a primero explicar qué es la jurisprudencia. Segundo, vamos a explicar los tipos de sentencias que expiden la Corte Constitucional. Y tercero, vamos a dar la indicación del proyecto de aula. En primera medida tenemos que decir lo siguiente. La jurisprudencia no es más que el conjunto de sentencias con que las cortes colombianas resuelven casos semejantes al nuestro. Eso significa que de acuerdo al caso que cada uno de ustedes haya escogido desde el principio del año, las cortes han dicho aspectos importantes sobre la manera como se deben resolver. Las sentencias sirven para que el resto de los jueces en Colombia resuelvan los casos de la manera que lo dijeron las Cortes Superiores. En este caso solamente analizaremos jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es muy importante decir lo siguiente. La Corte Constitucional en Colombia expide tres tipos de sentencias. Unas que se denominan tipo T o sentencias de tutela. Estas sentencias las resuelve la Corte Constitucional cuando hace análisis de algunos casos importantes que cualquier ciudadano lleva ante los jueces de su municipio y que se considera que son de importancia nacional, por lo tanto la Corte Constitucional lo resuelve. Estas sentencias tienen una característica. Normalmente nos cuentan cuáles son los hechos, es decir, cuáles son los elementos del caso que se analiza y se procede a analizar para luego dar una respuesta a través de un fallo que se llama sentencia. Hay unas sentencias tipo C o sentencias de constitucionalidad en las que la Corte Constitucional analiza si una norma es coherente con lo que dice la Constitución. Y hay unas sentencias tipo SU o de unificación, que son aquellas sentencias en las cuales la Corte Constitucional, cuando ve que hay muchos casos que están llegando sobre el mismo tema, decide expedir una sentencia donde unifica todos los casos semejantes que ha resuelto. Por ejemplo, si hay muchos casos de acciones de tutela en los que se ha intentado resolver la garantía del derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que hace la Corte Constitucional es que coge todos los casos, los reúne y los unifica en una sentencia tipo SU o de unificación. Sin embargo, nosotros en el proyecto de aula en esta ocasión solamente nos dedicaremos a las sentencias tipo T. Entonces, lo que vamos a hacer para avanzar con el proyecto de aula es lo siguiente. Debemos tener claro la pregunta problematizadora. Por ejemplo, yo coloco aquí una pregunta problematizadora muy del estilo de los que ustedes tienen en sus casos del proyecto de política. Es de qué manera el señor X puede reclamar ante el fondo de pensiones que se le garantice su derecho a la pensión de invalidez. Tenemos que tener claro en la pregunta el derecho fundamental que estamos estudiando. En este caso es pensión por invalidez. ¿Cómo vamos a hacer la búsqueda? Nos vamos para el buscador y lo que hacemos es ingresar temas relacionados con la sentencia tipo T. Entonces podemos hacer búsquedas como estas. Sentencia, pensión de invalidez. Y le damos buscar. Allí nos van a salir sentencias, como ustedes pueden observar, sentencias tipo T. Por ejemplo, tenemos la T086 del 2008, la T265 de 2008, la T057 del año 2017, la T323 de 2018, la T086 de 2018, la T068 de 2017. Como pueden ustedes darse cuenta, todas son sentencias de la Corte Constitucional. Son muy fáciles de encontrar porque, como ya lo hemos visto, las sentencias se identifican con el tipo de sentencia, que en este caso es sentencia de tutela, el número con el que se reconoce la tutela y el año de su publicación. Y sabemos que todas las sentencias que vamos a analizar son de la Corte Constitucional. Después de haber identificado alguna sentencia tipo T, entonces lo que hacemos es proceder a abrirla. Por ejemplo, abramos esta, la T057 del 2017. Normalmente las sentencias son extensas. Es por eso que la indicación que vamos a seguir para adelantar el segundo paso del proyecto de aula es esta. Lo que vamos a hacer es
Primero buscar la tutela como ya lo acabamos de hacer. En este caso escogimos la T057 de 2017. Luego vamos a ir al apartado de los hechos. ¿Los hechos qué son? Son los aspectos que llevaron a la persona a interponer la tutela. Por ejemplo, vamos a mirar esta. Vamos a ir a la parte de los hechos. Entonces diremos antecedentes. También lo pueden encontrar como antecedentes o como relación de los hechos o como reseña fáctica. Con cualquiera de esos tres nombres lo pueden encontrar. Entonces miremos lo que nos dice la parte de los antecedentes. Nos explica por qué se interpuso la tutela. Entonces dice, el señor Mario promovió acción de tutela con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por Colpensiones al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que considera tener derecho. Aquí ya sabemos por qué se interpuso la tutela. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces dice, el señor Mario tiene 55 años de edad, tiene VIH positivo, tiene 252 semanas cotizadas al sistema de pensiones. Por ejemplo, ese es un hecho. ¿Qué otra cosa sucedió? Consecuencia de su padecimiento, el 5 de noviembre de 2013, Colpensiones lo calificó con una pérdida de capacidad laboral. Después, ¿qué pasó? El señor solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez. Todos estos aspectos son importantes para entender qué es lo que se está discutiendo en la sentencia. ¿Listo? Entonces allí tenemos ya claramente el segundo parte. Vamos a ir al apartado de los hechos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un resumen de los hechos. ¿Por qué? Para que cuando socialicemos la sentencia todos nos enteremos de lo que sucedió. Muy bien. En tercer lugar, vamos a ir a las consideraciones de la Corte y allí vamos a analizar los argumentos que se utilizaron para fallar. Vamos a buscar la sentencia y nos vamos a ir a un título que debe llamarse Consideraciones de la Corte. Vamos a buscarnos la tutela. Insisto en que las sentencias son extensas. Es por eso que tienen que ser muy concretos en la revisión que les estoy pidiendo. Miren lo que dice aquí. También se puede llamar problema jurídico o consideraciones de la Corte. Es importante que lo tengan allí. Consideraciones de la Corte o problema jurídico. Allí es donde la Corte Constitucional va a analizar si la persona tiene el derecho o no tiene el derecho. Entonces miren lo que plantea la Corte. Con el fin de resolver el problema, la Sala realiza un análisis. ¿Qué es lo primero que va a analizar? Si la acción de tutela sirve para reclamar la pensión, si el derecho a la seguridad social y el principio de progresividad es aplicable para este caso y si la pensión de invalidez y los requisitos para acceder son cumplidos por el señor. Entonces, a partir de ese momento, mire lo que empieza a decir la Corte. La Constitución estableció que en el capítulo al que llamó de los derechos sociales, económicos y culturales, que pertenecen todos aquellos derechos que tienen que ver con el trato digno de las personas, en razón por la cual el Estado debe garantizar la efectividad de su cumplimiento. A partir de aquí ustedes se van a encontrar las razones por las cuales la Corte Constitucional va a reconocer o no va a reconocer el derecho. ¿Listo? Esto deben leerlo juiciosamente, hagan un resumen y saquen los argumentos más importantes. No tienen que leerlo todo porque normalmente la Corte expone unos argumentos que simplemente va repitiendo. Por ejemplo, que cuando la invalidez proviene de un accidente eh, o cuando una persona tiene una enfermedad crónica degenerativa o congénita y pierde la capacidad laboral, el dictamen sirve para detectar que la persona ha perdido la capacidad de laborar y que por lo tanto normalmente se le reconoce la pensión. Listo, les recomiendo que busquen sentencias cortas, que sean parecidas a sus casos. Por último, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte final de la sentencia, que es normalmente la parte donde dice resuelve. Y dice, ordenar, por ejemplo, mírenlo aquí, ordenar a la administradora de pensiones que en 15 días le reconozca la pensión al señor Mario. Las sentencias tipo T sirven para, eh, insisto, para que los demás jueces del país resuelvan los casos que sean parecidos de manera idéntica. Esa es la importancia de la jurisprudencia. Entonces, se van
resuelve, a la parte donde dice resuelve, e identificar a quién se le dio la razón. Como podemos observar, en este caso, la Corte Constitucional le dio la razón al señor Mario al reclamar su pensión de invalidez. Sobra decir que quienes tienen temas relacionados con pensión de invalidez ya no pueden escoger esta sentencia con la que hicimos el ejemplo. Pueden escoger cualquiera de las otras sentencias que observamos con la búsqueda que hicimos. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme o buscarme en tiempo oportuno para que podamos hacer la retroalimentación. Muchas gracias, muchachos.